Hola a todos, soy Lunas Azunadas y bienvenidos a mi canal. Hoy quisiera comentar una cosa que no me ha gustado por parte de dos youtubers que sinceramente me ha parecido muy feo el acto que han tenido. A ver, todos sabemos que Spiderman acaba de morir, desde aquí mi más sentido pésame a la familia y amigos, y sinceramente creo que muchos de los que entraréis en este canal sabréis quién es, o por lo menos tendréis una mínima idea. Era un médico que salió, digamos, a la palestra, fue conocido por el hecho de que estaba hablando un poco de las deficiencias que había en la sanidad pública española, más específicamente en la sanidad andaluza. Entonces empezó a hacerse famoso por eso. Hizo un boom por YouTube y demás, y por internet en general, y bueno, pues durante un tiempo le fue bastante bien, fue bastante reconocido, tenía más o menos una imagen positiva, pero esto fue cambiando a lo largo del tiempo y empezó a tener ciertas actitudes y ciertas cosas que empañaron su imagen. Una de ellas, que yo critiqué en su momento, fue cuando el inicio de la pandemia, sus cambios drásticos de opinión con respecto a esta. Primero decía que era una simple gripe, que no había que preocuparse por ello, que no había que usar ni máscara, riéndose un poco de la situación, para una semana después coger y decir que era lo peor que sucedía, que él tenía mucha información con respecto a eso y que no se estaban teniendo los cuidados necesarios, y empezó a hacer una crítica muy fuerte, llegando a salir en televisión y tener un rifirrafe con Jorge Javier Vázquez, en donde, bueno, pues se excedió mucho y gritó y demás, y hubo que cortarle. En este caso yo estuve más de parte de Jorge Javier, que aunque no es una persona que a mí me caiga demasiado bien ni como presentador me guste, sí que es cierto que en este caso tenía él más la razón, porque Spiderman estaba llegando a un momento y en una situación en la que estaba llegando a asustar demasiado a la gente, en vez de coger e informar de una manera lo más aséptica posible para que la gente pues tomara dicha información, supiera lo que hacer en vez de asustarla y que cundiera el pánico. Entonces ahí, digamos, hubo mucha gente como que lo empezó a criticar porque realmente se estaba comportando de una manera un tanto extraña al ir hacia un lado y hacia otro de una manera tan exagerada. También posteriormente, tras su diagnóstico, que indudablemente pues fue un varapalo indudablemente para él, supongo, y bueno, pues y las situaciones se fueron dando no solo con respecto a este tema, sino junto con otros y ciertos comentarios un poco fuera de lugar y problemas que tuvo con otras personas. Creo que una de ellas fue con Gisbert, si no recuerdo mal, que habían hecho una especie de asociación y acabaron peleados también, si la memoria no me falla. Y bueno, digamos que su imagen pues a lo largo del tiempo fue siendo pues más mala, debido a que, bueno, pues tuvo ciertos comportamientos y la gente pues al final vio ciertas cosas que de él no le gustaban, ya que indudablemente su personalidad, su forma de hablar, su forma de actuar en un principio le consiguió un buen boom, pero claro, si él seguía comportándose de esa manera y exageraba ese comportamiento de tal manera, finalmente la gente se acaba cansando, porque realmente lo único que ve es un cierto enfrentamiento, pero no ve, digamos, un contenido detrás. Es decir, la gente lo que veía era a él pues alterado, haciendo ciertos comentarios, haciendo ciertas cosas para, digamos, llamar la atención, pero realmente él no daba un contenido, algo importante, algo que la gente pues viese que fuera algo interesante, con lo cual pues al final la gente se acaba cansando de él, que es lo que un poco le pasó. Bueno, aparte pues indudablemente de su enfermedad, que finalmente se lo acabó llevando, que ese fue otro factor, indudablemente un factor que él pues no tiene la culpa, e indudablemente pues nadie en su sano juicio le gustaría que otra persona sufriera ese tipo de cosas, obviamente, ¿no? Creo que hasta ahí llegamos todos. Bueno, pues creo que más o menos después de haber contado todo esto y de haber dado un poco una idea general de quién es él, pues él finalmente acabó muriendo tras una lucha de creo que un par de años, puede ser más o menos, en contra de un cáncer de pulmón. Entonces indudablemente hubo muchos canales de noticias y demás que dieron la noticia y dieron el pésame a la familia.
cosa que en cierta manera es lógica porque es algo que se suele hacer tanto en televisión como en internet. Pero claro, una cosa es que tú en los medios de comunicación, tanto internet, prensa como televisión, etcétera, des ese comunicado y lo des de una manera aséptica y lo mejor posible para no dañar a la familia, porque, jolín, tú tienes que pensar que hay unos hijos, hay una mujer, hay unos padres, hay un etcétera, ¿vale? Entonces tienes que tratar este tema con cierta delicadeza. Y otra cosa es dar la noticia como estos dos lo han hecho. Juanca Vlog, por una parte, hizo 2 vídeos como de un par de minutos cada uno, más o menos, y uno de ellos ponía la voz de Spiderman, una voz ya pues que se notaba en la situación en la que estaba, agónica, perdida, una voz agónica, hablando y tal de, bueno, lo que estaba comentando en su último vídeo, que subió Spiderman, y luego pues Juanca Vlog pues comentó un poco más, pues oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro, pasó otro vídeo que hizo, y luego por otra parte Juanjo Vlogs no se le ocurre otra cosa que hacer también 2 vídeos de 1 minuto y medio, 2 minutos más o menos cada uno, dando una información falsa sobre la discusión que había tenido Jorge Javier Vázquez y Spiderman en su momento por cuestiones del COVID, y aprovechando para echar caquita a Jorge Javier porque no lo puede ni ver. Una cosa es que a ti, Jorge Javier, no te guste como presentador y demás, que estás en todo tu derecho, a mí tampoco me gusta, pero en este caso lo que no puedes hacer es desinformar, porque es lo que estabas haciendo. Desinformó de una manera exagerada, porque ese chaval no estaba en lo correcto, estaba asustando a la gente, y Jorge Javier lo único que estaba intentando es que primero se comportara de una manera un poco más relajada, por decirlo así, y por otra que no estuviera asustando a todos los que le estaban viendo, porque sinceramente, o sea, se estaba comportando de tal manera que realmente, en vez de informar y decir qué es lo que estaba pasando con el COVID, lo que estaba haciendo era asustar a la gente. Entonces realmente Jorge Javier no le frenó ni nada por el estilo porque en ese momento pues fuera un pequeño dictador, sino porque realmente el otro hombre se estaba pasando 3 pueblos con la situación. Es decir, en este caso Jorge Javier era el que tenía la razón, y cuando la tiene hay que dárselo. Entonces a mí me parece muy feo que por una parte uno esté mostrando la voz agónica de una persona que se acaba de morir para darle a su vídeo pues una imagen mucho más triste, por decirlo así, o eso era yo creo que el intento de Juanca, y el otro pues a seguir desinformando por 4 visitas y media más, tío. O sea, me parece muy fuerte, muy hate, sinceramente me parece muy feo por parte de ellos este tipo de comportamiento. No sé lo que pensaréis, pero sinceramente a mí me parece que no podían haberlo hecho peor, sinceramente. No sé lo que pensaréis, por favor dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.